Los hoyos negros y las ondas gravitacionales parecen ser clave para tratar de entender cómo se unifican dos visiones distintas de la naturaleza, la del macrocosmos y la del microcosmos. De ello conversaremos aquí en La Oveja Eléctrica a continuación con el físico mexicano Gerardo Herrera. No se lo pierda en Canal 22. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, en el planeta de la Oveja Eléctrica, las naves diminutas del ejército de las ondas gravitacionales salieron volando cuando dos agujeros negros se impactaron. Buscaban la alianza entre la fuerza de lo más pequeño de lo pequeño y la fuerza de lo más grande de lo grande. Previamente. ¿Cómo buscar una quinta fuerza, no? ¿Cómo buscamos una quinta dimensión también, ¿no? La gente a menudo hablamos de que los físicos están buscando más dimensiones o que están buscando más fuerzas, pero la gente siempre se queda, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se busca una interacción? ¿Cómo se busca otra fuerza, aparte de las que ya conocemos? ¿Cómo hacen los físicos para verla? Como los físicos están buscando la manifestación de una partícula distinta, a la que le hemos llamado un fotón oscuro, que es la partícula a través de la cual se manifiesta una quinta fuerza. Si alguien quiere entender ahora cómo los físicos están entendiendo las fuerzas, tendría una razón para quejarse, porque hay dos maneras de entenderlas. Hay dos ventanas. Hay dos ventanas. Una es la de la mecánica cuántica, en la que se entienden las fuerzas como el intercambio de partículas, luego la teoría de la relatividad general. Y esta teoría nos vino a explicar de manera extraordinaria los fenómenos gravitacionales, el macromundo, el movimiento de las galaxias, de los planetas, pero tenía una manera distinta de entender las fuerzas. Si queremos unificar a las dos teorías, a la mecánica cuántica y a la teoría general de relatividad, para poner de una sola forma entender todas las fuerzas en la naturaleza. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, en donde el tercer y último episodio de una saga cósmica que hemos estado desarrollando nos plantea cómo el descubrimiento directo de las ondas gravitacionales y la exploración de las fronteras de los agujeros negros nos acercan a la idea de la unificación de las fuerzas de la naturaleza que operan en lo más pequeño de lo pequeño y en lo más grande de lo grande. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Justamente el libro más reciente del destacado físico del CINVESTAB, Gerardo Herrera, Agujeros negros y ondas gravitacionales, plantea cómo se vinculan los majestuosos agujeros negros y las diminutas ondas gravitacionales. El científico mexicano conversa con Pepe Gordon sobre cómo la ciencia detectó por primera vez, de manera directa, las finas fluctuaciones de las ondas gravitacionales. Tu libro habla precisamente de cómo se han detectado estos pequeños movimientos con aparatos muy sofisticados de rayos láser. Entonces, háblanos de ese descubrimiento, qué posibilidades precisamente plantean para explicar, para unificar estas dos ventanas de la naturaleza. Mira, en la parte que describe a la fuerza gravitacional han ocurrido unos avances impresionantes en los últimos años. Y los podemos resumir en la observación de las ondas gravitacionales que ocurrió en 2015, ¿no? Que se anunció en 2015, se observó el primer evento septiembre 2014 y que fue seguido después por la observación de otros eventos más. Efectivamente, el experimento LIGO. LIGO, ¿verdad? Por pronunciación en inglés, LIGO, sí, LIGO en español, sí. Que son dos detectores que se encuentran muy alejados, uno a 3,000 kilómetros de distancia uno del otro, uno en el estado de Washington, en los Estados Unidos, cerca de la costa del Pacífico, y el otro cerca del Golfo, en Luisiana. Estos dos detectores, de manera simultánea, percibieron por primera vez en la historia de la humanidad, percibieron por primera vez una pequeña perturbación en el espacio y en el tiempo. Se pudo determinar que esta pequeña perturbación proviene de la fusión de dos agujeros negros que debieron existir millones de años, hace millones de años, y que se fusionaron en uno solo
y siendo unas masas tan grandes, de 10, 20 veces la masa de nuestro Sol, al fusionarse, perturbaron el espacio y el tiempo que tenían a su alrededor, Muy produciendo levemente, ondulaciones. pero ondulaciones tan finas que dicen que esto es como detectar un balón de fútbol en medio de una fotografía de una galaxia. Exactamente, son perturbaciones tan pequeñas que, para que la gente se dé una idea, el detector que tiene un brazo de 4 kilómetros debe percibir que la distancia entre el espejo donde se refleja un láser que es enviado para luego ver qué es lo que regresó, en esa distancia de 4 kilómetros, el cambio de la distancia que produce la onda gravitacional, que los acerca y los aleja en un proceso oscilatorio mientras pasa la onda, introduce un cambio de 10 a la menos 21 metros, es decir, un punto seguido de 20 ceros y un 1. Ese es el cambio tan pequeño que debe percibir el detector de ondas gravitacionales. Cambios extremadamente finos. Y eso nos habla de que cuando estás hablando de esas finuras, estás hablando de que la geometría de Einstein, de la teoría general de la relatividad, empieza a tener que moverse en espacios completamente delicados como los que estudia la física cuántica. Efectivamente. Entonces, efectivamente, estos efectos tan pequeños nos llevan a entender mejor al espacio y al tiempo, nos llevan a entender mejor a la interacción gravitacional y nos da la evidencia de la existencia de agujeros negros, de la que teníamos solamente una idea indirecta. Teníamos ya razones para pensar que existía un agujero negro desde 1964, cuando se observó en la constelación del Cisne el movimiento de una estrella alrededor de un lugar donde no aparecía nada, Cygnus X1. Se tenía la sospecha de que se trataba de un agujero negro. Se tenía evidencia en los años 70, 80, 90 con la medición de un sistema binario de objetos que están girando uno alrededor del otro. Se pudo observar cómo la frecuencia con que están girando iba disminuyendo. Eso le valió el premio Nobel a Taylor y a Hulse, que descubrieron estos objetos y que pudieron determinar que la disminución de la frecuencia con que están girando estos objetos uno alrededor del otro solamente se puede explicar con la emisión de energía que se escapa a través de ondas gravitacionales. Y teníamos evidencias indirectas de estos fenómenos, pero ahora tenemos la evidencia directa de la existencia de ondas gravitacionales, tenemos una evidencia indirecta de la existencia de agujeros negros a través de las ondas gravitacionales, pero acabamos de observar por primera vez el horizonte de sucesos de un agujero negro. Y ahora llegamos a lo inimaginable. Hemos fotografiado por primera vez la frontera de un agujero negro que se llama horizonte de sucesos, el punto de no retorno de la materia y la luz que cae en un agujero negro. Después del corte, hablaremos de esta selfie cósmica y la veremos. Estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos hablando de una zona en donde podrían integrarse dos miradas profundas del universo. La de la física de la fuerza de la gravedad, que opera en las curvaturas más intensas del espacio-tiempo en los agujeros negros, y la de los fenómenos cuánticos de partículas subatómicas que acontecen en la frontera misma del agujero negro. Pepe Gordon conversa con el físico Gerardo Herrera, coordinador del equipo mexicano en el proyecto ALICE del colisionador de partículas en Ginebra, Suiza, sobre el asombro de poder tener por primera vez en la historia una fotografía que nos da evidencia directa de la existencia de un agujero negro. Y esto es muy interesante porque si estamos hablando de las distorsiones del espacio-tiempo, el agujero negro es la gran distorsión. Así es. Y acabamos, y México fue partícipe de este gran descubrimiento. Yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes de la física moderna en muchos años, el haber podido medir el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo. Y tener una fotografía. Tenemos una fotografía. Una selfie cósmica que se hizo el agujero negro a través de nosotros. Así es. El M87 es el centro de una galaxia muy alejada de nosotros, pero que pudo ser
descrita por una red de telescopios que se encuentran en todo el mundo, 8 telescopios, entre los cuales se encuentra el gran telescopio milimétrico que se encuentra en México, de manera tal que nuestro país participa en un gran hallazgo, y es la primera observación del horizonte de eventos de un agujero negro. Por primera vez tenemos la evidencia directa de que estos objetos supermasivos existen. Y bueno, este entendimiento que empezamos a tener con estas evidencias directas, tanto de las ondas gravitacionales como de los agujeros negros, nos llevan a tratar de comprender más finamente qué es lo que pasa precisamente en esas regiones que se están acercando a la fuerza, a esa única fuerza que se postula que está en el origen del universo. Entonces, háblanos de cómo podría iluminar precisamente la fuerza de la gravedad y estos estudios, esos rincones que se acercan a esa fuerza de la que habla la Guerra de las Estrellas. Mira, efectivamente, estos agujeros negros tienen un comportamiento muy especial porque generan campos gravitacionales extremos, producen, a diferencia de objetos muy masivos, que por ser muy masivos no los hace extraordinarios, como las estrellas de neutrones. A diferencia de estos, los agujeros negros generan un horizonte. Hay una línea que los separa a ellos mismos, al agujero negro los separa del universo. Ese horizonte es una especie de frontera en la que ya no hay más comunicación entre lo que está dentro del agujero negro y nuestro universo. Y eso es lo que define al agujero negro. El horizonte de sucesos es algo extraordinario, porque cuando un objeto cae y atraviesa ese horizonte de sucesos, se desconecta, no podemos más observarlo, la luz no escapa de este cuerpo y es imposible entonces enviar información que nos diga qué es lo que está ocurriendo. De manera tal que para todos los efectos prácticos y de principio es un espacio-tiempo separado del nuestro. Un agujero negro define una región que no está más conectada con nosotros. Pero entonces, lo que ocurre en ese horizonte de sucesos, es algo muy interesante. Hay fenómenos cuánticos ahí. Existe la posibilidad de que un fotón, como este del que estábamos hablando aquí, produzca un par electrón-positrón, justo como los que observamos en nuestro mundo microscópico. Este fenómeno puede ocurrir en el horizonte de sucesos. Podemos tener la producción de un positrón y de un electrón justo en el límite donde se separa un agujero negro de nuestro universo. Pero entonces puede ocurrir algo muy interesante, que si ocurre justamente en el límite, uno de ellos, el electrón o el positrón, se va en la dirección del agujero negro y perdemos noticia, y el otro no. El otro sale, escapa, y eso genera una radiación, una radiación que parece estar siendo emitida por el agujero negro. Lo que llaman la radiación de Hawking. Y esta es la radiación de Hawking. Y lo interesante de la radiación de Hawking es que es un fenómeno del mundo microscópico, es un fenómeno cuántico que está ocurriendo como resultado de una interacción con la gravedad. Es un fenómeno que une a ambos esquemas del pensamiento. Ambas ventanas. A las ventanas de la teoría general de la relatividad y al que describe el mundo microscópico. Ahí se juntan en un horizonte de sucesos que nos hemos ido acercando cada vez más, que podemos entender cada vez mejor y que nos ayudará mucho a producir una teoría que permita unir estos dos grandes marcos del pensamiento. Y tal vez entender la fuerza. Y entonces entender que no existan 4 ni 3 interacciones distintas, sino que hay una sola fuerza y que ésta se manifiesta de muchas maneras y que nosotros la percibimos de otras formas, pero que en realidad es una sola fuerza que unifica a todas las demás. Esa fuerza que pedimos que esté siempre con nosotros, que la fuerza esté la fuerza contigo. Nos acompaña. Que nos acompaña tal vez desde siempre. Así. Estamos hablando del sueño de la ciencia, de entender que más allá de la idea de que pudieran existir 5, 4 o 3 fuerzas básicas de la naturaleza, todas podrían quedar unificadas en la mítica fuerza que el arte del cine en la Guerra de las Galaxias llamó la fuerza. La poesía también la ha buscado con otras imágenes. Carlos Pellicer,
en el canto del Usumacinta, habla de una fuerza que se extiende en nuestro ser y en toda la naturaleza. Yo era un gran árbol tropical. En mi cabeza tuve pájaros, sobre mis piernas un jaguar. Junto a mí tramaba la noche el complot de la soledad. Por mi estatura derrumbaba el cielo, la casa grande de la tempestad. En mí se han amado las fuerzas de origen, el fuego y el aire, la tierra y el mar. Al volver del corte, seguiremos conversando con el físico mexicano Gerardo Herrera, pero antes nos acompaña esa fuerza de la naturaleza que es nuestro querido Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues querido doctor Morsa, es un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Oye, fíjate, cuando estamos hablando de aprovechar la fuerza de la gravedad, nos es clara la imagen de Newton y la proverbial caída de la manzana, que aprovechó precisamente esa fuerza para él no tener que ir hasta arriba del árbol y bajar la manzana. Pero ¿cómo podemos aprovechar más y de otras maneras la fuerza de la gravedad? Fíjate, Pepe, que es increíble la capacidad que tiene el cerebro humano para sacar ventaja de algunas cosas. En lo que se refiere a la fuerza de gravedad, nosotros sabemos que un objeto masivo lo que hace es jala con mucha fuerza a los demás objetos. Vamos, ¿no? El caso típico es, lanzan la Apolo 13 a la Luna y tienen un problema en el camino, ¿no? Y no tienen suficiente energía para regresar, porque hubo una explosión, se perdió material, o sea, para poder regresar. ¿Y cómo le haces para regresar a una nave que está en la Luna, ¿no? Que ya llegó a la Luna, pero bueno, ni siquiera bajaron porque no había manera? Pues lo que haces es, lo pones en órbita sobre la Luna, pero se acelera a tal grado que logra cierta velocidad y eso lo empuja para que pueda salir. Y entonces por eso pudieron traer a la nave del Apolo 13, la trajeron hasta la Tierra así. Y eso se hace con mucha frecuencia. Muchas sondas que se han mandado a Marte pasan varias veces por la Tierra para darle fuerza y que tenga mayor empuje cuando sale. Pero es sacar ventaja de la fuerza de gravedad, es increíble, ¿no? Ahí está, la usamos. Y tú dices que pues a Newton también no le fue tan bien a veces con la manzana, ¿no? No le fue tan bien porque dicen que cuando le cayó la manzana en la cabeza, pues se lo llevaron al hospital porque estaba herido de gravedad, ¿no? Pero bueno, es tan falso como la manzana y Newton, ¿eh? Así es. Pues queridísimo Morsa, de verdad, muchas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico Gerardo Herrera sobre la mirada profunda del universo que nos brinda la ciencia. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de lo que la ciencia nos revela más allá de las ventanas de las apariencias. Detrás de las diferentes fuerzas de la naturaleza existe una sola fuerza espacial, pero también temporal. ¿Qué es lo que nos revela la mirada profunda del universo que nos da la ciencia sobre lo que quiere decir el tiempo? El físico mexicano Gerardo Herrera conversa con Pepe Gordon sobre un misterio que a la vez es científico y poético: el misterio del tiempo. Y bueno, esto en tu libro también hay algo muy interesante porque esto lo hemos estado planteando en términos del espacio, pero está el problema también de entender el tiempo. Y cuando hablas de la teoría general de la relatividad, planteas un problema muy interesante que tiene que ver con la construcción del tiempo, con la idea de que el tiempo pudiera ser ilusorio. Y esto nos lleva a una paradoja maravillosa. El que de repente alguien pueda decir, como físico, te voy a explicar la inexistencia del tiempo en un minuto. Hablemos de esta paradoja. Te voy a explicar entonces, ¿sí?, cómo es que el tiempo realmente no existe. Y lo estamos hablando dentro del tiempo. Efectivamente, sí. Tenemos poco tiempo para explicarlo, Sí. pero estas dos grandes teorías que tenemos, que forman a la física moderna, la mecánica cuántica y la teoría general de relatividad, tienen una característica muy interesante, y es que son invariantes ante los cambios en el tiempo. Es decir, las dos teorías son reversibles. Tú puedes tomar la ecuación de Einstein de la relatividad general
y cambiar el tiempo e invertirlo y no pasa nada. Tú puedes tomar la ecuación de Dirac o la ecuación de Schrödinger que gobierna el mundo microscópico y cambiar el tiempo y no pasa absolutamente nada. Para la mecánica cuántica y para la teoría general de relatividad, el pasado y el futuro son la misma cosa. No hay una diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Para las teorías, para los físicos, el tiempo entonces no existe como tal, como nosotros lo percibimos. Es una ilusión, ¿no? A los físicos nos gusta más esa idea porque no hay nada que los diferencie en nuestras ecuaciones. No hay nada que nos distinga el pasado del futuro en nuestras ecuaciones. No hay una tal cosa. De manera tal que los físicos siempre hemos optado, hemos preferido la idea de que el tiempo es la ilusión que se produce más bien en nuestro cerebro o en nuestra manera de percibir la realidad. No es de carácter universal. Eso es lo que nos dicen estas teorías. No hay un carácter de principio ni universal en el tiempo. Para un físico, la única evidencia que tenemos del pasado es nuestra memoria. Y que esa sea la única evidencia de que existe el pasado es muy débil, porque la memoria reside en las analfas de nuestro cerebro. Y eso es algo muy débil para querer generalizarlo y presentarlo como un principio universal. Lincoln Barnett, que hace un libro muy interesante sobre Einstein, decía que excepto en los carretes de nuestra percepción, la realidad no transcurre, simplemente es, y nosotros la ordenamos egocéntricamente en términos de presente, pasado y futuro, pero que majestuosamente es. Y lo interesante es que los físicos se están asomando a ese nivel que rebasa el tiempo y que rebasa el espacio, y hablando desde el tiempo y el espacio, que nos plantea una paradoja, una dualidad más de las que descubre la física. La física nos muestra que una misma realidad puede ser partícula u onda dependiendo de cómo se observe, pero entonces entramos a una que parece fundamental: el tiempo y el no tiempo. El tiempo y la eternidad parecen ser otra de las dualidades que empiezan a asomarse a estudiar. Pues queridísimo Gerardo, la verdad te agradecemos muchísimo tu presencia en el tiempo y la eternidad de la oveja eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Encantado de conversar contigo. Siempre es un placer platicar. Nuestro querido amigo, el físico Gerardo Herrera, en La Oveja Eléctrica, que nos invita mediante el conocimiento de la ciencia a salir de los límites de nuestros conceptos y a abrirnos a nuevos paradigmas que tal vez nos permitan atisbar un entrelazamiento profundo del universo. El reto, tal vez, es vivir colectivamente a la altura de lo que significa una mirada en la que, en vez de apreciarnos como fragmentos, volvemos a intuir que somos un misterioso todo. Y en este universo en donde ciencia y poesía son ventanas complementarias, aparece la mirada de nuestra querida Miriam Moscona. Pues, querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Es para los dos, Pepe. Oye, fíjate que una de las maravillas de tu sección es que siempre buscas miradas que ensanchan la mirada. Esta mirada, la del día de hoy, es de un amigo mío, Raúl González, al que siempre le atribuí ser un biólogo. Ni era algo que siquiera me preguntaba, lo daba por hecho. Y su vida es la entrega apasionada para investigar bichos, algas, plantas, medusas, Y hoy veremos 3 de sus imágenes. Me encanta su trabajo. Esto que vemos en pantalla, nos explica Raúl González, son responsables del oxígeno que respiramos. El 80% de ese oxígeno viene del mar, de algas microscópicas como esta. Esta plantita no utiliza el carbonato de calcio para formar huesos, usa el silicio, por eso su esqueleto es de cristal. Esta maravillosa diatomea fue captada intercambiando material genético con su igual. Raúl González, sin ser biólogo de profesión, construyó su propio microscopio para registrar estas imágenes. Cuando las medusas adultas son mamás, parecen plantas. Para fotografiarlas, se usó luz de reflexión interna para que no escaparan sus rayos en la caja de Petri, donde observé esto que está a punto de convertirse en una multiplicidad de medusitas, nos dice Raúl González. Para obtener esta otra imagen, filtró 200 litros de agua
que posteriormente condensó en 1 mililitro hasta lograr la ampliación en 1000 veces el tamaño de este bicho. Es un dinoflagelado, animal microscópico casi siempre unicelular. Algunas especies producen toxinas peligrosas para los seres humanos. Esta hermosa estrellita puede ser poco convincente cuando sus toxinas se esparcen durante las llamadas mareas rojas. La oveja eléctrica se echa a correr durante este fenómeno que enrojece al mar, y también le agradece a Raúl González las fotografías y la explicación para entender qué esconden las 3 imágenes de hoy. La ciencia y la poesía siempre presentes aquí en La Oveja Eléctrica. Y la música también se adentra en el misterio del tiempo, por lo que ahora nos vamos a los cantos cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en esta azotea de La Oveja Eléctrica. La azotea cósmica favorita de todos nosotros, mi querido Pepe. Así es, mi querido Fer. Oye, fíjate que hemos estado hablando el día de hoy del misterio del tiempo, y ahí está la paradoja. Cuando dices tiempo, ya pasó, ya se fue. ¿Cómo puede uno atrapar el presente? Se nos va de las manos todo el tiempo, Pepe, y nosotros queremos como encapsularlo y no se deja. Con una canción. Bueno, lo podemos intentar con una canción, me parece bien. El futuro del pasado es el presente es el pasado del futuro. El futuro es ese tiempo que está ausente, cuando en el presente nada está seguro, nada está seguro, nada está seguro. El pasado solo queda en nuestra mente, el presente solo pasa en un segundo, el futuro para todos es la muerte, cuando en el presente nada está seguro, nada está seguro, nada está seguro, nada está seguro. ¿Estás seguro, Pepe? Estoy seguro. Nada está seguro. Tal vez lo único seguro, querido Fernando Rivera Calderón, es que nos vamos a ver en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica. La Oveja Eléctrica. La Oveja